Ok, ahora vamos a trabajar una aplicación pequeña con ventanas de tipo MDI. Inicialmente lo que quiero es crear una librería adicional para que veamos cómo se crean más librerías y cómo podemos trabajar varias librerías y varios objetos en Power Builder distribuidos en diferentes librerías. No es que sea necesario, pero es simplemente porque aprendamos cómo se crean otras librerías. Entonces, ¿cómo se crea una nueva librería? Vengo aquí al target, le doy clic derecho, propiedades, y aquí le digo nuevo, para crear una nueva librería. Esta librería entonces vamos a llamarla ventanas. Y aquí un comentario, entonces ventanas de trabajo. Ok, entonces aquí ya quedó adicionada mi segunda librería. Si quisiera adicionar otras librerías que ya tenga creadas, por ejemplo, aquí simplemente vengo y las selecciono, las busco y las adiciono a mi proyecto. Entonces fíjense, ya tengo en un target tengo dos librerías, esta que era la que veníamos trabajando y esta que en este momento no tiene ningún objeto. Voy a crear una ventana nueva para que trabajemos. Entonces pvObject, ventana, y esta ventana la voy a declarar de tipo MDI frame. Entonces aquí en el tipo, hasta ahora habíamos trabajado ventanas de tipo main. Ahora voy a trabajar esta ventana MDI help. Las ventanas MDI help son las que tienen esta ayuda en la parte inferior, la microayuda. Y las MDI son lo mismo, trabajan interfaz de múltiples documentos, pero no tienen la microayuda. Listo, ya la tengo de MDI help. Otra de las características de estas ventanas es que siempre requieren menú. Entonces previamente debía haber creado un menú. Entonces voy a utilizar este menú clientes que tengo aquí. Y a mi ventana voy a llamarla, voy a ponerle de título ventana MDI. Guardo y voy a llamarla WMDI. Y voy a guardarla aquí en la librería nueva que creé. Listo. Entonces aquí ya me quedó mi ventana MDI. Voy a abrirla desde mi aplicación para ver cómo se ve. Desde el objeto de aplicación. Voy a ejecutarlo. Y aquí está mi ventana MDI. Voy a cambiarle las propiedades para que aparezca maximizada. Entonces aquí en las propiedades voy a decirle que aparezca maximizada mi ventana. Listo. Aquí estoy usando el menú que había creado previamente para el ejercicio, para la tarea de los menús. Estoy utilizando ese mismo menú. Y fíjense, aquí ya tengo el micro help y tengo mi ventana MDI. Ahora vamos a empezar a abrir. Voy a colocar aquí en nuevo. Voy a abrir, cuando pique aquí en nuevo, que me abra por ahora la ventana de operaciones. Esta ventana de operaciones. Entonces, ¿dónde coloco ese script para que me abra esa ventana? Lo voy a hacer desde el menú. Entonces ya vamos a empezar a codificar el menú. Entonces, este menú clientes, entonces acá en la opción nuevo le voy a dar doble clic y aquí lo codifico. Entonces, ¿qué voy a codificar? Que me abra la ventana de operaciones, pero no de cualquier manera, sino con una función global que trae Power Builder que se llama OpenSheet. Entonces, esta función OpenSheet tiene varios parámetros. Si ustedes la miran en la ayuda con Shift F1, pueden mirar esta función, los parámetros que trae. Entonces, ¿qué nos interesa de esta función? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? Inicialmente definimos una variable tipo window que vamos a llamar local window ventana. Esta variable que yo defino
la coloco como primer parámetro. El segundo parámetro que vamos a colocarle es, entre comillas, el tipo de ventana que vamos a abrir. En este caso, la ventana es esta ventana de operaciones. Entonces le coloco entre comillas, porque el parámetro es string, el tipo de ventana que vamos a abrir. Ahora, él nos pide como tercer parámetro cuál es la ventana o el nombre de la ventana MDI donde va a ser hija esta ventana, o sea, cuál es su papá. Entonces la ventana papá se va a llamar, es la que acabamos de crear, que se llama WMDI. Luego viene el parámetro donde va a quedar el menú window, cuál es la posición del menú window, del menú ventana. Entonces, ¿cómo los contamos? Los contamos aquí, el 1, el 2, el 3, el 4. A partir de aquí, entonces el cuarto menú es el menú ventana. Entonces le decimos aquí el cuarto menú. Y finalmente le colocamos cómo se van a abrir las ventanas. Si se van a abrir en cascada o se van a abrir completas. Entonces vamos a decirle que se van a abrir completas. Este último dato es un tipo enumerado, entonces por eso lleva una admiración al final, layered. Para saber los diferentes tipos, entonces igual, aquí en la ayuda, ustedes pueden mirar, mire, está layered, original, cascaded, ¿sí? Son las diferentes maneras de abrir las ventanas, y aquí está la ayuda. Ok, entonces ya con esto puedo abrir una instancia. Cada que yo pique aquí en nuevo, entonces él va a abrir una nueva instancia de esta ventana. O que cada una de esas ventanas es una instancia diferente. Entonces cuando yo pique aquí en nuevo, entonces me va a abrir la ventana. Si yo pico varias veces, él me va a abrir varias ventanas. ¿Sí? Y aquí tengo mis diferentes ventanas. Y cada una tiene, entonces aquí yo por ejemplo puedo estar en esta haciendo una multiplicación, en la otra ventana puedo estar haciendo aquí una suma, y cada una se comporta de una forma diferente. Estas ventanas pertenecen a mi ventana principal, a mi MDI, y son hijas porque las estoy abriendo dentro de mi ventana marco. Aquí en ventana, fíjense que él automáticamente me está colocando todas las ventanas que yo abrí y me puedo desplazar por ellas desde acá del menú ventana. Por eso era importante decirle desde dónde se iba a ver la lista de ventanas que abrí. En este caso pues todas tienen el mismo título, por eso aquí todas aparecen con el mismo título. Pero si les hubiera cambiado el título, pues aquí cada una aparecería con su título correspondiente. Hay algunas funciones para hacer la organización de estas ventanas. Por ejemplo, eso, lo que hacíamos de organizarlas verticalmente, horizontalmente, de cascada, que ya son funciones globales que podemos utilizar. Aquí en ventana, en organización vertical, organizar las ventanas. Simplemente, ¿cómo se llama? Se llama la ventana principal, como se llame, en este caso se llama WMDI. Llamamos la función y le ponemos cómo queremos organizarlas. Por ejemplo, estamos aquí en la opción vertical, entonces vamos a colocarle que nos las organice de forma, bueno, como lo necesitemos. Títulos horizontales, verticales, en cascada. Entonces, aquí vamos a llamar la función cascada para que las organice en cascada. Llamo la misma función arrange sheets, pero le mando el tipo enumerado cascada.
Entonces aquí voy a abrir varias ventanas. Aquí tengo 2 ventanas, abramos 4. Listo, otra más. Listo, y aquí en organizar voy a decirle que las organice en cascada o que las organice de forma por los títulos verticalmente. Entonces solo es llamar esas funciones para que él me organice mis documentos.